Bueno, bienvenido a todas las visitas. Hay muchas visitas esta mañana con nosotros, así que espero que se sientan bien, que sientan el cariño, el afecto de nosotros como iglesia. Está la hermana de Nahue acá, vi hace un rato la hija allá de Vivi también, que por ahí ya han venido, pero yo no los vi antes, así que los menciono simplemente por ahí. Está Eduardo acá también, que esta mañana los saludé, bienvenido. Le damos un aplauso otra vez de bienvenida a ellos. Muy bien, y el resto, perdón, me estoy olvidando de Mauro allí. Mauro, levante la mano, Mauro también, con su esposa Emilce. ¿Emilce, dije bien? Sí, Emilce, y su pequeño, que estuvieron el miércoles también con nosotros acá en la reunión de enseñanza, así que bienvenidos a la casa de Dios, al domingo. Como dijo Marta, somos una familia, y esperemos que... Sí, allá. Muy bien, nombre. Muy bien, Valeria, bienvenida a la casa del Señor. Ahí está. Vio que se me escapa alguno, Allá atrás también hay un matrimonio que no lo he visto antes, remera azul, el muchacho con su esposa, con su bebé. Bienvenidos también. Muy bien. Oh, allá también. Pero mire cuántas personas nuevas vinieron hoy. Acá los hermanos ya los ubico, los tengo. Bueno, muy bien, qué bueno que es estar en la casa del Señor, qué bueno que es compartir, qué bueno que es charlar. Dentro de lo que somos como iglesia tenemos, actividad para los niños los sábados a la tarde también para jóvenes, adolescentes. Ayer había un lindo grupo acá compartiendo, jugando, divirtiéndose porque es propio de la edad. Compartimos también enseñanza con ellos los sábados y está bueno. Y tenemos un gran abanico, la gente adulta que se junta los martes también. Los miércoles reunión de enseñanza, de oración. Ahora tenemos un equipo de fútbol también, un equipo de fútbol cristiano, obviamente, ¿no? Los que jugamos. Así que como equipo de fútbol cristiano no tenemos permitido dar patadas, ni empujar, ni escupir, ni hacer cosas que la gente de afuera hace. De ninguna manera, ¿no es cierto, Luis? Vos sos testigo, muy bien. También, así que mire el abanico grande que tenemos de cosas que hacemos para el Señor y para las personas, ¿sí? Bueno, muy bien. Como le decía, el pastor me dejó una tarea esta mañana y con respecto a esto quería compartirles, Dios mediante, con la ayuda de Dios. Hay un pasaje que aparece en el libro de Hebreos, capítulo 13. Tenga ahí abierto, no lo vamos a leer todavía, pero más o menos vamos a ir por ese camino. Y el título que va a aparecer aquí atrás mío, si allí Mian me ayuda. Es un título un poco largo y medio raro, pero ya va a ver que cuando vayamos leyendo me va a ir entendiendo. Es como una guía. Dice, Principios de vida del nuevo pacto. Hebreos es un libro que habla mucho acerca de esto y habla un poco... Cuando yo leía el capítulo 13, medio como que no encajaba el capítulo 13 dentro de lo que es el libro en sí. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos comienza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo dice hizo el universo, el cual siendo el resplandor y la imagen misma de su sustancia, es decir, de Dios, dice, efectuó la purificación de nuestros pecados. Ese es el primer capítulo que aparece, ¿no? Y cuando uno empieza a leer todo el libro, se da cuenta que hay un contexto y que este pasaje, el capítulo 13, tiene un contexto que si bien parece que no encaja porque, no sé si alguna vez le pasó, pero en casa mi mamá tenía la costumbre de hacer a veces cuando sobraba comida, un salpicón de pollo le llamaba a ella. Y en ese salpicón de pollo te podías encontrar de todo, menos pollo. Y había verduras, había cebolla, había distintas cosas, ¿no? Y es lo que nosotros comíamos. Y esto del capítulo 13 de Hebreos es algo parecido así, es como un salpicón de pollo. Pero cuando uno entiende un poco el contexto en el cual aparece el capítulo y a quién va dirigida la carta, empieza a entender un poco más, ¿no? Y Hebreos es un libro que, como su nombre lo menciona, es dirigida a gente que era de la nación de Israel. Eran hebreos, eran judíos. Y eran judíos que, mejor dicho, eran judeo-cristianos. Eran personas que habían creído en el Señor, que se habían convertido, que se habían entregado a Jesús. Recuerda el conflicto que siempre hubo entre los judíos y el Mesías. ¿Es el Mesías? ¿No es el Mesías? Bueno, toda esa historia, ¿no?
Y el autor lo que trata es de volver a encaminar de alguna forma la fe que ellos habían profesado en cierto momento y se entrega a Jesucristo, pero luego empezaron a tener ciertos problemas, vivieron una época de mucha persecución, de mucha opresión de parte del gobierno que estaba de turno, y muchos comenzaron a volverse atrás en su fe, muchos comenzaron hay una palabra rara que tiene que ver con la apostasía, ¿no? Y eso significa volver atrás en la decisión que uno tomó en cuanto a la vida religiosa. Y el autor trata de encaminarlos y de hablarles, por eso comienza su carta con un prólogo impresionante. Dice, Jesús, el cual es la imagen de Dios, la sustancia misma de Dios, ¿no? Y por eso comienza esas palabras, ¿no? Para hacerlos volver y recapacitar en quién era Jesús para ellos. Y luego comienza a mencionarles que Jesús es el sumo sacerdote de lo que ellos profesaban, ¿no? Y dice que todo sumo sacerdote estaba constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, para que haga sacrificios, para que interceda por Dios. Esa era la función de un sacerdote. Pero dice, tenemos a Jesús el sumo sacerdote, dice que traspasó los cielos, la imagen misma de Dios. Y comienza todo a hacer una larga lista, ¿no? de cosas que menciona acerca de Jesucristo y que tiene que ver con esto de que Dios tenía que hacer algo más productivo para la nación, que tenía que ver con un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto que Dios, en ese nuevo acuerdo, había un mediador de un nuevo pacto, el cual es Jesucristo, ¿no? Y en ese nuevo pacto había mejores promesas. Y en esas mejores promesas estaba la promesa de la redención, del perdón de los pecados, no de hacer memoria de los pecados como pasaba antes con los animales, sino de quitar el pecado del medio. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer por ellos, hablando de estos receptores de la carta, pero también por nosotros, también por nosotros. Jesús es el que pagó el precio de nuestros pecados. ¿Está de acuerdo conmigo? Y lo hizo allí en la cruz, dice que traspasó los cielos. Y cuando uno escucha la frase traspasó los cielos, se le da la idea o se le viene a la mente el capítulo de Hechos, capítulo 1, cuando el Señor asciende al cielo, ¿no es cierto? A mí me pasa eso cuando escucho esto. Pero sin embargo tiene más que ver con la idea de que Jesús o Dios o el plan de Dios era que Jesús viniera a la tierra. Pues dice, traspasó los cielos, Dios habita en el tercer cielo, dice la Biblia, y traspasó los cielos y se hizo hombre, y nació de una mujer y vivió como nosotros, y por eso también anoche compartía con los chicos, les decía que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que nos entiende. ¿Por qué? Porque padeció lo mismo con nosotros, porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades humanas, sino dice uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, es decir, que lo mismo que te pasa a vos, lo mismo que me pasa a mí, lo mismo que le pasaba a los hermanos que recibieron esta carta, es lo que Jesús vivió. Y por lo tanto puede entendernos, y puede comprendernos, y puede ayudarnos, y puede perdonar nuestros pecados. Tenía que ser 100% hombre, humano como nosotros, de carne y hueso, como vos y como yo. Y luego comienza el autor a hablar de esto y habla de un tal Melquisedec, de un sacerdote, dice que no tiene principios de días ni fin de días, que permanece semejante al Hijo de Dios, obviamente hablando de Cristo, ¿no? Y toda una cosa que él intenta demostrar cómo Cristo era superior a todo lo que ellos habían vivido hasta ese momento como religión. Y religión es una palabra muy extraña, muy chocante para una persona de nuestro tiempo, ¿no? Porque ¿somos religiosos o no somos religiosos? ¿Qué dice usted? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero la Biblia nos habla de la buena religión. Santiago dice, la buena religión es visitar a las viudas, a los huérfanos, y hacer el bien, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Entonces somos religiosos. Entonces Jesús vino para eso, ¿no? Y luego es bastante larga la carta, tiene que leerla en casa, no le voy a mencionar todo el libro porque sería un bodrio, sinceramente, pero sí llegamos al capítulo 13 y tiene esto que ver con partícipes o participantes de una vida distinta en el nuevo pacto. Dice que en el nuevo pacto tenemos nosotros la ventaja de que Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también dice, escribiré mi ley en su mente y en su corazón.
y nunca más me acordaré de sus transgresiones y sus pecados. Entonces Cristo lo que hace al perdonar nuestra vida nos hace partícipes de un nuevo pacto, de un nuevo acuerdo. El nuevo acuerdo que viejo quedó en desuso y el hombre no lo pudo cumplir, pero en este nuevo pacto Dios habita en nosotros y con nosotros, dice la Biblia, por lo tanto podemos cumplir con los requisitos que Dios demanda de nosotros como seres humanos y como iglesia de Cristo. Y eso es lo bueno. Y el capítulo 13 llega el autor hablando de la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, hablando el capítulo 12 de poner los ojos en Jesús, hablando de las advertencias al que peca deliberadamente. También hay un montón de cuestiones en el libro muy amplias, pero el capítulo 13 llega con un título que dice deberes cristianos, ¿no? Y deberes tiene que ver, vio cuando uno iba a la escuela y hacía los deberes, y llegaba a casa con un 10, oh, contento porque mamá me sacó un 10, porque hice los deberes, porque hice la tarea. Ay, mamá nos felicitaba y por ahí de vez en cuando nos regalaba algo. Y como argentinos a veces somos así, ¿no? Como nos sacamos un 10 y inflamos el pecho. El problema es cuando no nos sacamos un 10 y había malas notas. Oh, había que esconder las pruebas, en ese tiempo eran escritas. ¿Cuánto le pasó alguna vez de esconder una prueba porque le fue mal? A mí me pasó. Y no había recompensa en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, eran los deberes que había que hacer. Si uno hacía los deberes, la cosa le iba bien. Si uno no hacía los deberes, la cosa iba para atrás, iba mal. Bueno, en la vida cristiana o en la vida religiosa pasa un poco lo mismo también, ¿no? Nosotros al ser ciudadanos de un nuevo pacto, de un nuevo acuerdo que Dios hizo con el ser humano, como dice una película de Marvel, tenemos beneficios, pero un beneficio también encierra grandes responsabilidades. Eso lo dijeron ahí en el Hombre Araña, creo, no sé. Usted me dijo, uy, el pastor nos está hablando del Hombre Araña esta mañana. No, es una frase simplemente de una película, pero que nos recuerda que al ser ciudadanos del nuevo pacto, así como tenemos tantos beneficios a Jesús como nuestro sumo sacerdote, así como Dios perdonando nuestros pecados cuando nos arrepentimos, así como Dios limpiando nuestra conciencia, dice, para que sirvamos al Dios vivo, que nos limpia de obras muertas, dice. Así como hay tantos beneficios que tenemos, también hay responsabilidades de nuestra vida. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona es realmente un ciudadano del nuevo pacto, un cristiano verdadero? Bueno, la Biblia dice, por sus frutos los conocerán, ¿no es cierto? El tema es que a veces los frutos no se ven. Entonces, ¿qué se ve? Bueno, se ve tu forma de vivir, se ve tu conducta, se ve cómo hablas, se ve cómo te expresás, se ve cómo te manejás en tu vida día a día, en tu trabajo, en la escuela, con tu familia. Se ve cuando vamos a jugar al fútbol, ahí también salta enseguida todo. Cuando hay una patada sin querer de alguien, cómo reacciono, cómo me comporto. Bueno, eso también habla de qué tipo de ciudadano del nuevo pacto, porque ser ciudadano del nuevo pacto es un título muy lindo, pero es un título que hay que vivirlo, es un título que uno tiene que ver realmente si estoy siendo un ciudadano del nuevo pacto o no. Y en este capítulo 13 comienza el autor, como le dije, con esta parte y dice, permanezca el amor fraternal. Luego dice, no se olviden de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordados de los presos como si estuvieran juntamente con ellos y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Versículo 4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 7, acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quizás el que más no sabemos de memoria, ¿no es cierto? Y el versículo 9 dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos a Dios siempre, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre.
de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y luego sigue el autor mencionando otras cuestiones, pero nos vamos a centrar un poco en este tema, ¿no? Como le dije, esto es como un salpicón de pollo. Habla del matrimonio, habla del amor fraternal, habla del servicio, de varias cuestiones. Y eso es un poco lo que refleja realmente quiénes somos, o si somos realmente ciudadanos del nuevo pacto, de este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Y el primer versículo dice: permanezca el amor fraternal, ¿no? Y la semana pasada creo que el pastor ya estuvo hablando acerca del amor fraternal. ¿Cuántos se acuerdan qué era el amor fraternal o de dónde venía ese tipo de amor? Y era una palabra que tiene un nombre de ciudad, ¿se acuerdan? Filadelfia, ¿quién lo dijo? Por allá, bueno, muy bien, Rafa, allá. Filadelfia, que tiene que ver con el amor entre hermanos, tiene que ver con una unidad que nos une, una misma misión, ¿no? Distinto al amor que uno tiene por un hijo, distinto al amor que uno tiene por la esposa. Es un tipo de amor en el cual el autor dice: permanezca en ustedes el amor fraternal. ¿Ahora por qué dice permanezca? Porque evidentemente los hermanos de esta época se habían olvidado de esto, y al tener cierta presión y al tener ciertos conflictos en sí, se habían olvidado de lo más importante, de estar unidos, ¿no? Y el amor fraternal tiene que ver con esto, con estar unidos, de saber qué le pasa al otro, de saber por qué hoy vino con esta cara, por qué hoy está triste, por qué hoy se siente de esta manera, ¿no? Y a veces, ¿sabe qué pasa acá en la iglesia misma, ¿no? Pasa que a veces uno no conoce a todas las personas, ¿no? Entonces no sabemos lo que le pasa a él, pero al tener nuestros grupos de jóvenes, de adolescentes, de gente adulta, al tener nuestras células, es un grupo reducido, por lo tanto podemos saber lo que le pasa al otro. Y por ende, el saber qué le pasa al otro, podemos ayudar. Y por ende podemos orar. Y por ende podemos compartir. A veces las personas no necesitan demasiados consejos, necesitan simplemente que alguien les escuche, que alguien entienda y que alguien sepa lo que les está pasando. Por eso es tan importante el amor fraternal, ¿no? El Filadelfia que nombraba la semana pasada el pastor. Permanezca el amor fraternal. Y fíjense que no es una sugerencia, es un mandato, ¿no? Y eso tiene que permanecer en nosotros. Hay un pasaje muy bueno en Samuel, el libro de Samuel, Antiguo Testamento, que nos habla de una amistad muy particular que era la de David y Jonathan. Dice que después que David le cortó la cabeza a Goliat, usted conoce la historia, seguramente la escuchó desde chico. David agarró la cabeza de Goliat, la traía, me imagino, de los pelos, ¿no? Así, colgando, más grande que su cuerpo, tenía casi la cabeza. Y dice que vino caminando con la cabeza del Goliat, y dice que automáticamente Jonathan vio esta escena y dice que el alma de Jonathan quedó ligada a la de David, ¿no? Y también mencionaba, creo que el pastor la semana pasada, muchos agarraron ese pasaje para cualquier lado y hablan del amor entre hombres, ¿no? Y no tiene nada que ver, porque tiene que ver con el amor fraternal. Y el amor entre ellos fue tan fuerte y tan especial, y se hicieron tan amigos y se unieron tanto, que dice que Jonathan le entregó su talabarte, le entregó su arco, su espada, sus armas, porque dice que le amó como a sí mismo, ¿no? El cariño que hay que tener cuando uno tiene el amor fraternal en su vida, ¿no? Uno no puede ser indiferente. Uno tiene que mirar al otro. A veces pasa que vivimos en una sociedad en la cual nos miramos a nosotros mismos. Y lo que me pasa a mí es lo más importante y pobrecito de mí. Pero ¿y lo que le pasa a los demás? ¿Qué? ¿No es importante? Por supuesto que sí. Entonces, el amor fraternal es muy importante en cuanto a esto, ¿no? De tener una empatía con el otro, de conocerlo, de charlar, de preguntarle mínimamente el nombre. Y todo eso hace, hoy hablaba con Sebastián allí en la entrada, y yo decía, no, yo también llegué de grande a Cristo, tenía 22 años. Y le comentaba y compartíamos recién, y llegué porque me hice amigo de un grupo de chicos de acá, ¿no? Y me invitaron. Y Caro está ya de testigo porque ella fue una de las que me invitó. Y por eso me quedé, porque me sentí comprendido y me sentí que me apreciaban, y sentí que había buenos amigos aquí, ¿no? Y por eso me quedé. El amor fraternal hace esas cosas, ¿no? El amor fraternal no significa aprobar lo malo del otro, ¿no? La amistad, sino que cuando hay algo que está mal, mi esposa siempre dice, lo que está mal, ¿no?
Y eso no significa que me van a palmear en la espalda porque, no, cuando te la mandaste, amigo, amiga, hay que corregir. Y eso también tiene que ver con el amor fraternal, ¿no? Si uno ve que alguien se equivoca, tiene que tener el amor, precisamente, valga la redundancia, de decir las cosas. Siempre decirlas con respeto, siempre con cariño, porque dice un texto, considerándote a ti mismo, no sea cosa que a vos te pase lo mismo, ¿no? Entonces todo eso hace que el amor fraternal funcione en nosotros como iglesia, funcione en nosotros como personas y funcione como ciudadanos del nuevo pacto. El ciudadano del nuevo pacto tiene que tener esto en su vida, el amor fraternal, el preocuparse por el otro, el saber escuchar, el saber callar cuando hay algo que no hay que decirlo, bueno, saber callar también. A veces metemos la pata por decir cosas que no teníamos que decir, ¿no? Y eso es muy importante también, ¿eh? Amor fraternal es compañerismo, es llevar las cargas los unos de los otros. Miren, fíjense lo que dice Gálatas, vuelva un poquito para atrás, Gálatas capítulo, ya le digo porque no lo tengo apuntado, pero sé que está en Gálatas, no se preocupe que no nos vamos a perder. Gálatas capítulo 6, está allí. Tengo Biblia nueva, me regalaron, no me la compré, no me la regalaron. Así que me cuesta despegar un poquito las hojas, pero lo importante es que están acá, en algún lado están. Yo cuando uno se acostumbra a una Biblia vieja, ya sabe que está acá Gálatas 6. Pero cuando cambiamos de Biblia, hermana, hermana, la Biblia, no me voy a acordar porque me siento mal. Otra historia con la hermana Delia acá. Le debo una Biblia hace varios meses ya. Dice el versículo 1 del capítulo 6, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáulenles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea cosa que tú también seas tentado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Hasta ahí, ¿no? Y el versículo 6 dice, el 5, perdón, porque cada uno llevará su propia carga, ¿no? Entonces el compañerismo, el saber llevar las cargas del otro. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Es como que hay dos cargas acá, ¿no? En el capítulo de Gálatas. Y es como una contradicción. Lleven las cargas los unos de los otros porque cada uno llevará su propia carga. ¿A qué se refiere esto? Bueno, yo tengo mis propias cargas de mi vida, de mi persona, de mi forma de vivir, de lo que hago, pero eso no quita que me tenga que preocupar por el otro. Eso no quita que no voy a hacer nada cuando alguien necesite la ayuda, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ver mucho con el amor fraternal, con ser una confraternidad y preocuparnos los unos de los otros. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque eso tiene que ver con lo que somos, con nuestra esencia, con ser ciudadanos del nuevo pacto, que suena muy lindo, pero eso de ciudadano tiene que verse, tiene que reflejarse y uno lo tiene que practicar y lo tiene que vivir. Si no somos creyentes de la boca para afuera, pero adentro ¿qué? ¿Se da cuenta? Por eso es tan importante y por eso el autor lo menciona. Permanezca el amor fraternal en ustedes. Somos del mismo equipo, llevamos la misma camiseta, defendemos la misma causa, tiramos todo para el mismo lado. Y eso es la causa de Cristo, por supuesto. Permanezca, decirle que tenés a tu lado. Permanece en el amor, decirle. Fraternal. Fraternal, muy bien. Dígalo serio allí, con firmeza, con seguridad. Dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hoy me acordaba esta mañana cuando leía, o estos días, de Jolie, que compartió hace unos miércoles atrás, que hablaba de un personaje que justamente el pasaje se refiere a él y que tiene que ver con Abraham. Abraham era un hombre grande y de golpe se encontró en el calor del día en su casa, allí bajo un árbol, descansando tranquilo, y de golpe dice que levantó sus ojos al horizonte y vio 3 personas que venían caminando. Eran 3, yo le digo, eran 2. Bueno, ahí andamos, eran personas que venían caminando. Y dice que corrió y los obligó a llegar a su casa, y dice que les preparó comida, se apresuró a matar un animal, a hacer un asadito, panes a las brasas, y estuvo allí con ellos. Una persona, como decía Jolie ese miércoles, hospedadora, una persona que sabía alojar gente en su casa. Y esto es algo importante porque tiene que ver un poco con nuestra conducta, que tiene que ser así. Tenemos que ser personas hospitalarias, tenemos que ser personas sociables, tenemos que ser personas que podamos entablar un diálogo con otra persona, aunque no nos conozcamos. Y eso también habla mucho de quiénes somos. Ser hospitalarios. Hay un personaje en la Biblia que aparece en Tercera de Juan. Tercera de Juan no tiene capítulos porque es un libro muy cortito. Lo escribió el apóstol Juan. Y el apóstol Juan tenía un discípulo que él había
ganado para el Señor, el cual se llamaba Gallo. Y no gallo con doble L, hermano, los que son granjeros acá, no habla de un gallo, sino de un gallo con Y, un nombre. Y Juan elogia a su discípulo, le habla palabras muy, muy agradables, aparece allí en el libro, después lo puede leer si quiere en casa, tercera de Juan, capítulo 1. Y le dice a Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me alegré, dice, de ver que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Y todo ese elogio que hace a Gallo se lo hacía por una razón, porque Gallo era un hombre hospitalario, que prestaba un servicio muy particular para la época y que tenía que ver con hospedar gente que salía a predicar la palabra del Señor. Eran predicadores itinerantes y él tenía la responsabilidad de hospedarlos en su casa. Seguramente habrá hecho una habitación, una cama, un lugar cómodo para hospedar gente. Y lo loco es que hospedaba gente que ni siquiera conocía. Entonces fíjese, y Juan lo elogia. Amado, tú te conduces en la verdad. No tengo yo mayor alegría que ver que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Y necesitamos personas así en este tiempo también. También vivimos en otro contexto. Usted me puede decir: mire, yo no voy a alojar a nadie en mi casa porque la época está complicada, ¿no es cierto? Y es verdad, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Lo podemos hacer. De hecho, los ciudadanos del nuevo pacto tenemos que ser así porque es un mandato de Dios. Tenemos que ser hospitalarios, tenemos que ser receptivos. No se olviden de la hospitalidad. Abraham no sabía que estaba alojando en su casa ángeles. Después se le revela el plan, por supuesto, pero hasta ese momento lo ignoraba completamente. Entonces, el ser hospitalarios, se nos menciona a Gallo como un discípulo de Juan que tenía esta cualidad. Cuando prestas un servicio a los hermanos, lo haces con fidelidad, ¿no? Y es un buen... Y Gallo no era un predicador, no era un personaje bíblico famoso, no era un profeta, no era un personaje muy relevante, pero sin embargo tenía la buena cualidad de ser un hombre hospitalario, de ser un hombre receptivo, de ser un hombre que hospedaba gente en su casa y que ponía todo al servicio para que se sintieran cómodos. Hospitalario es amar, es recibir y cuidar con generosidad a los extraños, porque recibir amigos en casa es muy fácil, ¿no es cierto? Pero recibir extraños, ahí está lo complicado. Hospitalario, ser hospitalario. Luego dice la definición que encontré: más allá de los amigos, obviamente recibir es ofrecer recursos y comodidad, ofrecer un espacio seguro y afectuoso. ¿Cómo andamos de afecto? Más o menos. Nosotros en casa tenemos 2 hijos, ustedes ya los conocen. Y uno es muy afectuoso, el otro le cuesta un poquito más, hay que agarrarlo a la fuerza, pero el otro ya te ve y ya viene con los brazos abiertos, ¿no? Son así, ¿no? ¿Y nosotros cómo somos? ¿Somos más bien de mantener cierta distancia? ¿Somos afectuosos? Bueno, eso depende de cada uno, de cómo se formó, pero aquí la Biblia nos enseña a ser personas afectuosas, personas cariñosas, personas hospitalarias, que puedan entablar una relación con alguien, quizás con un desconocido, hablar. ¿Y por qué no? ¿Está bueno o no? ¿Somos ciudadanos del nuevo pacto? Bueno, tenemos que ser hospitalarios. Dios nos manda a ser hospitalarios. Dice, acuérdense el versículo 3 de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también ustedes mismos están en el cuerpo, ¿no? Esto de la empatía. Debe ser complicado, me imagino, porque acá hay gente que trabaja en las cárceles y no debe ser nada fácil trabajar con gente así, ¿no? Porque en la cárcel lamentablemente no encontramos a lo mejor de la sociedad, ¿no? Encontramos seguramente lo peor. Y algunos se rehabilitan y otros quizá no. Sin embargo, dice el versículo, acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos. Hace unos años, les comentaba anoche a un hermano, me tocó trabajar en una cárcel hace unos años, la unidad 9, y tenía la oportunidad de charlar con algunos presos, y algunos se rehabilitaban realmente, uno charlaba con ellos y era como charlar con cualquier persona, y otros ya estaban planeando qué atraco hacer cuando salían de ahí, porque hay de todo, ¿no es cierto?
Y algunos se escudaban en la religión como para que tuvieran un tiempo libre, iban a la capilla, pero en realidad no querían saber nada con la religión. Sin embargo, el Señor dice, acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran en el cuerpo. Pero no solamente de los presos físicos. Hay personas que están presas por distintas situaciones, porque quizás no llevaron una vida correcta, quizás porque el pecado destruyó la vida y están presos, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, acuérdense de esto, ¿no? No se olviden de los que son maltratados. En esta época que se escribe el libro había mucho maltrato, había mucha opresión, había mucha persecución sobre los hermanos, y eso quizás generó en ellos el querer volver atrás en su decisión de seguir a Cristo. Sin embargo, el autor les recuerda, ¿no? Acuérdense de esto, no se olviden de esto. Hay muchas necesidades, hermano, en el medio en el cual vivimos, muchas. Algunas se ven y otras quizá no. Pero para eso estamos nosotros, ¿sí? Para ser hospitalarios, para demostrar el amor fraternal, para acordarnos y ayudar a la gente, los que necesiten. Estamos para eso, si no es como que no tenemos la función, ¿no? Y Cristo nos llamó a esto, a ser ciudadanos de un nuevo pacto con ciertas características y con ciertas cualidades que tienen que estar en nuestra vida. Luego dice allí, honrosos sean todos el matrimonio, ¿no? Y salta de una cosa a otra. ¿Vieron? Como le decía al principio, es como un salpicón de pollo. Y luego habla del matrimonio. ¿Qué tiene que ver el matrimonio con otro? Bueno, no tiene mucho que ver, pero tiene que ver con nuestra vida hoy, ¿no es cierto? Honroso sea en todo el matrimonio. Hay una versión que leí esta mañana de una Biblia que tiene mi esposa y dice, honren al matrimonio. Obviamente les habla a los esposos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hago para honrar el matrimonio? Porque uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Cómo hago para honrar el matrimonio? Bueno, lo primero de todo, cuando uno se casa, ¿se acuerdan los votos que uno se hace? ¿Cuántos están casados acá? A ver, levante la mano. Bueno, hay un montón. Ya pronto vamos a hacer reuniones para matrimonios también. Estamos atrasados con eso, pero ya vamos a retomar. Y habla del matrimonio también. Y el matrimonio dice de la honra en el matrimonio, ¿no? Tiene que ver esto con la fidelidad, ¿no? Cuando uno se casa hace ciertas promesas, ¿no? En la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Prometo serte fiel hasta el día que me muera. Y es lindo decirlo ahí en el momento, pero después hay que vivirlo. Después tenés que estar con la persona esa tantos años. ¿Cuántos años llevan de casado? A ver, hermano Cipriano, ¿cuántos años llevan ustedes de casado? 40 y algo, ni se acuerda cuándo ya. Pero lleva 40 y algo. Es una broma, hermano, es una broma. Hay que estar muchos años así, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto de ser ciudadano del nuevo pacto, hermano, que suena un título muy llamativo, pero tan sencillo como esto, de ser fiel a tu esposa, de ser fiel a tu esposo. Cosas que hoy en día los valores se han perdido, las familias se desarman, los matrimonios se separan, y luego viene otra persona, y las familias ensambladas. Y yo no digo ni estoy juzgando que esté bien o que esté mal, simplemente estoy hablando de que Dios nos enseña a honrar el matrimonio, a ser fiel a la otra persona, y no solamente fiel desde lo físico, porque también puede haber infidelidad desde acá, desde lo que pensamos, ¿no es cierto? ¿No nos dijo el Señor eso? A los hombres sobre todo, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya está, ya pecó con ella en su corazón. Muy bien, hermana, lo sabe mejor que yo. El tema es que después hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces la fidelidad, el mantenerse unidos. Sabe que los pingüinos son unos animalitos muy simpáticos, muy pintorescos, y ellos cuando construyen su nido, el nido que ellos construyen lo tienen para siempre, y la pareja que ellos eligen la tienen para siempre. Y el macho, mejor dicho, el macho es el que se cuida a los pichones, ¿no? Se queda en la tierra, y la hembra es la que va al mar a pescar y está mucho tiempo afuera. Y cuando vuelven a ese lugar. Pero si en el camino pasa algo y uno de los dos, o en el caso la hembra muere, el macho queda solo para siempre, ¿no? Y son animalitos, fidelidad, ¿no? Compañerismo, respeto. Entonces, honrar el matrimonio tiene que ver con el amor a pesar de las cosas que nos pasen, con el amor, el cariño, el respeto que tengo por la persona porque yo la elegí, porque no es que Dios, la mujer que me diste, no, la elegiste vos, la elegí yo. Entonces tiene que ver con eso, ¿no?
con saber honrar el matrimonio, ¿no? Con comunicación. Ayer tuvimos una charla con mi esposa de comunicación. Ya se ríe porque ya... casi lloré, mire, porque a veces pasa que uno, como varón, no sé si les pasa a los varones, espero que sí, porque si no sería un bicho raro, ¿no? Pero a veces tomo decisión a la apurada, a la alocada, y después, claro, en la decisión viene lo que viene después, la familia, ¿no? Mi esposa en este caso. Y metemos la pata por no haber consultado. Y mire, ya llevamos 19 años ya. Tenía que haber aprendido hace rato la lección. Sin embargo, me cuesta aprenderla todavía. Porque a veces hay falta de comunicación, como me decía ella, ¿no? Y la comunicación es un tema porque si no hay comunicación en el matrimonio, no podés honrar el matrimonio si no hay comunicación. Cada uno vive por su lado, cada uno hace lo que bien le parece. Yo hago esto y ella no sabe lo que hace, o ella hace lo otro y no sabe lo que yo hago. Entonces, todo eso genera conflictos en el matrimonio y le quita un poco la honra que tiene que tener el matrimonio. Ahora bien, ¿cuántos están solteros acá? A ver, levante la mano. Muy bien. Hay jóvenes también, ¿no? Los jóvenes se supone que dentro de un par de años se van a casar y van a llegar a esta etapa de la vida. Pero van a tener que no solamente saber elegir, no solamente enamorarse y ya está, no solamente porque es lindo, porque es linda, porque cuando nos casamos con mi esposa mis abdominales eran unos ravioles acá. Pero claro, después los años van pasando, ¿no? Y ahora ya no son ravioles, ya son raviolones. Pero sin embargo nos seguimos amando, nos seguimos queriendo y nos seguimos aceptando y nos seguimos cuidando. Pero los jóvenes tienen que orar por sus futuras esposas. No tienen que esperar al momento de ya está, me gustó y listo. No, los padres tienen que orar por los hijos. Los abuelos tienen que orar por los nietos, porque es una decisión muy importante, honrar el matrimonio. Y a veces uno tiene que adelantarse a esto y pedir a Dios por el futuro esposo. Que Dios lo cuide, que Dios lo guarde, que sea la persona correcta. Y eso te va a evitar muchos problemas a futuro. Dice, no se unan a un yugo desigual. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué compañerismo hay entre Satanás y Cristo? Ninguna. Entonces, perdón, queridos jóvenes, pero tienen que orar ya por sus esposas, sus esposos, ¿sí? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice, sin contaminación. Mantener el matrimonio en pureza, mantener el matrimonio en santidad, mantener el matrimonio en amor a pesar de los años, mantener el matrimonio, cuidarse mutuamente el uno al otro. Eso está muy bueno y tiene que ver mucho con quiénes somos y lo que representa ser un ciudadano del nuevo pacto. Usted no puede vivir la vida así nomás y pisoteando a su esposa y maltratándola. No. En la Biblia hay muchos mandatos acerca del esposo hacia la esposa, más de lo que yo quisiera, Luis, más de lo que yo quisiera. Pero hay uno solo para la mujer que lo remarca el apóstol Pablo en el libro de Efesios y que me llamó la atención cuando lo leí esta mañana. Dice, la mujer respete a su marido. Uy, si nos escucharan el feminismo hoy en día, me harían una cruz, ¿no? Me tacharían. Pero son principios que la Biblia lo establece y no son míos, son los que Dios ha establecido. Honrosos sean todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, es decir, los que cometen impurezas sexuales, dice otra versión, los juzgará Dios. Allá ellos. Pero nosotros como ciudadanos del nuevo pacto tenemos que honrar el matrimonio, tenemos que ser fieles a nuestra esposa, tenemos que amar a nuestra esposa, tenemos que cuidarla, protegerla y todo lo que Dios nos manda. Porque eso habla mucho de quiénes somos como creyentes. Hay a veces que en la iglesia somos buenos esposos, pero en casa ¿cómo andamos? Ahí se ve, ¿no es cierto? Entonces, cuide su matrimonio, cuide a su esposa, cuide a su esposo, hónrelo, honre su matrimonio, salgan a comer juntos, salgan a pasear, salgan a caminar, tómense de la mano, desen besitos, también, ¿por qué no? Eso habla de un matrimonio sano. En el matrimonio no todo va a ser color de rosa, pero se puede si hay buena disposición de cada uno, ¿sí? Y Dios nos ayuda a esto también. Luego sigue diciendo el autor, sean vuestras costumbres
sin avaricia, ¿no? Estoy en el versículo 9, ¿no? No, perdón, 5, ya la letra grande me ayuda en la Biblia ya. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, el Señor, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿no? Nuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué significa avaricia? Porque uno lo lee y parece una palabra, pero la Biblia tiene muchas palabras antiguas y de hecho este libro en particular tiene muchas palabras que por ahí no son comunes a nuestro término diario. ¿Por qué? Porque va dirigido a personas que eran de otra nación, de otra época y de otro contexto. Entonces, al buscar un poquito esto, dice así, mire, avaricia, deseo de querer cosas materiales sin moderación. Eso es la avaricia. Sin moderación, acumular riquezas poniendo la confianza en ellas. Eso significa ser avariento, podríamos decir así, ¿no? La avaricia. Y la avaricia es un pecado. ¿Me escuchó bien? La avaricia es un pecado que Dios necesita perdonar y que yo necesito renunciar. Es bueno prosperar, ¿no es cierto? Es bueno que a uno le vaya bien. Uno nunca tiene que conformarse con lo que tiene que aspirar a más. Pero hay un hilo muy delgado entre aspirar cosas que por ahí están muy lejos nuestro. Y eso es avaricia, es querer tener más de lo que deseamos. En Isaías, creo que es el capítulo 5, aparece los famosos ayes, ¿no? Y dice, ay de tal cosa, ¿no? Y dice, ay de tal cosa, y son 7 ay. Pero el primer ay que aparece en la Biblia, que es A-Y, no es A-H-I. Mi esposa que es docente me va a entender esto, pero usted también espero que sí. Ay de los que juntan casa a casa hasta ocuparlo todo. Ay de los que añaden, dice, heredad a heredad hasta ocupar la tierra por completo. Es decir, una época de mucha avaricia, podríamos decir así. Y Dios condena la avaricia porque dice, contento con lo que tenés ahora. ¿Qué tenés ahora? Me preguntaba yo esta mañana. Cuando nos casamos con mi esposa teníamos nada, casi nada. De hecho yo, si algo que admiro de ella es que se vino de Buenos Aires hasta acá sin conocerme en mi totalidad y no tenía mucho que ofrecerle, en realidad no tenía nada que ofrecerle, pero con el tiempo Dios nos ha ayudado y Dios nos ha prosperado, ¿no? Y pensaba, ¿qué tengo? Bueno, gracias a Dios tenemos una casa, gracias a Dios tenemos un auto, gracias a Dios tenemos nuestro trabajo, nuestra profesión, gracias a Dios tenemos salud, gracias a Dios tenemos nuestros hijos y todo eso, ¿no? Y dice la Biblia, estén contentos con lo que tienen ahora. ¿Usted tiene casa propia? Sí, bien, hermana Delia, la única que dijo, amén. ¿Alguien más? Bueno, sí, Jolie tiene casa propia, los Gopar. Mi tía tiene una hermosa casa, tía, ¿quién te la habrá hecho? Espectacular. ¿Y quién? Bueno, autos, la mayoría tenemos autos. Y el que no tiene, bueno, siempre consigue a alguien que le puede llevar, ¿no? Estar contento con lo que tengo. Qué difícil que a veces, cuando uno quiere tener más de lo debido, contentarse con lo que tiene, ¿no? Es complicado. Pero el Señor dice, estén contentos con lo que tienen ahora, ¿no? Porque Él dijo, yo no te voy a desamparar, yo no te voy a dejar, de manera que uno puede decir confiadamente, el Señor me va a ayudar en tal cosa o en tal otra, ¿no? Confianza en que saber que Él te va a dar lo que estás esperando. Hace unas semanas atrás, hace ya bastante que queremos cambiar el auto con mi esposa, ¿no? Y queremos tener un vehículo más para mi trabajo. Obviamente que un vehículo más para mi trabajo es mucho más costoso. Y me encontré una mañana despierto a las 5 de la mañana. Cuando uno quiere dormir y no puede. Bueno, ¿por qué? Porque estaba pensando cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y cómo llegar y cómo vender esta parte y hacer lo otro. Y todo eso me generó un problema, porque no me dejaba dormir. Hasta que después recapacité, digo, la verdad que soy un tonto, digo. Porque mucha gente, teniendo lo que yo tengo, quizás estaría más feliz que yo. Y yo estoy aspirando a algo que ni siquiera estoy cerca, ¿no? Y eso genera problemas a veces, querer tener lo que no tengo. Está bueno planificar, está bueno proyectar, está bueno querer tener más, está bueno mejorar en esto, en la casa, mejorar en tantas cosas, pero cuidado con la avaricia,
porque la avaricia, como dijimos, es un pecado. Hay una hermosa parábola en Lucas capítulo 12, se lo menciono, no hace falta que lo busque, capítulo 12, versículo 13, que dice el rico insensato. ¿Se acuerda? ¿Sí? Quizás como título sí, pero la vamos a mencionar rápidamente. El rico insensato era un hombre, dice que su heredad, su campo, produjo tanto que le quedaron chicos los graneros. Entonces empezó a pensar dentro de sí, diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Se le ocurrió una buena idea. Voy a tirar todo lo que tengo abajo, los graneros los voy a demoler y voy a construir uno más grande todavía. Y luego dice que llenó todo su granero con mucha abundancia, ¿no? Y llegó un momento que dijo, bueno, ahora alma mía, reposa, come, bebe, disfruta de la vida, porque muchos bienes tienes para largos días, quizás pensando hasta en sus hijos y sus nietos. Sin embargo, el Señor a través de esa parábola dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y de quién va a ser todo aquello que has provisto. Y luego el Señor termina, porque es una parábola, uno puede decir, bueno, pero es una historia ficticia, pero el final es aterrador. Dice, así es todo aquel que pone su confianza en las riquezas. Contento con lo que tenés ahora. Sea tu costumbre sin avaricia. Es bueno avanzar, es bueno construir, es bueno mejorar, sí que es bueno, pero cuidado, porque si hay algo que en el último tiempo va a haber es una avaricia, o el consumismo va a estar a flor de piel en las personas. Contento con lo que tenés ahora, hermano, no te preocupes. Si te hace falta algo, el Señor te lo va a dar, llegado su momento te lo va a dar. Y cuando llegue, dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Lo vas a disfrutar, lo vas a valorar, lo vas a cuidar, lo vas a compartir y lo vas a heredar, ¿por qué no a tus hijos? Pero cuidado con la avaricia, cuidado con el deseo desmedido de querer. A veces pasa con los chicos y también va para los adolescentes o jóvenes. Tienen la Play 3 y ya quieren la 4. Tienen la 4 y ya quieren la 5. No sé si es correcto los números, pero mi hijo me va a matar después en casa. O quieren la 7, ¿no? Y cuando ya tienen la 7 de la semana, me dice, bueno, ya lo dejé conforme y ya quieren la Xbox, no sé. Y eso también tiene que ver con avaricia, no disfrutar lo que tenés ahora. Y los adultos también nos pasa a veces. Nos preocupamos por cosas que no tenemos y no disfrutamos de lo que tenemos. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Como ciudadanos del nuevo pacto, hermano, la avaricia lejos de nosotros. Porque el Señor dijo, no te desampararé, no te dejaré. Todo lo que vos desees, llegado el momento, dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Esta semana hablaba con mi cuñado, vive al lado de mi casa, y hablando con él me decía que la empresa donde trabaja su jefe está con un pico de presión. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Es un hombre joven. Y porque tiene 3 empresas, una empresa cotiza o acumula 120 millones de pesos por mes, la otra 250 y la otra 300. Y así todo no tiene tranquilidad. Le digo, no. Y me acordé de un versículo y se lo mencionaba y le dije, ¿te acordás lo que decía el rey Salomón? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico la riqueza no lo deja dormir. La avaricia, el querer tener más. Y al final le hago una broma, le digo, ¿te gustaría ser este personaje ahora? No, me dice, ni loco, ni loco. Es un problema la avaricia. Pero por otro lado es lindo saber que todo lo que uno necesita Dios nos va a dar llegado el momento. Llegado su tiempo, no te preocupes, descansá. El Señor es el que nos da y el Señor es el que nos quita, dijo Job. Luego sigue diciendo el texto, acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. ¿Qué tenemos que imitar? La fe. No a los pastores, no a la persona, sino la fe. Muy bien, eso está claro. Pero dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. ¿Quién te habló la palabra de Dios? Bueno, cada uno tendrá su propia persona, ¿no? En principio, yo les cuento que había un hermano de esta iglesia que se llamaba Triviño de apellido, no me acuerdo el nombre. Iba todos los días a casa a hablarnos de Dios y de la Biblia y de Jesús, cosas que yo ni entendía en esa época y que a veces hasta me molestaba cuando iba a casa, me daban ganas de irme a otro lado porque no lo quería escuchar. Sinceramente, le estoy diciendo la verdad. Sin embargo, con el paso de los años me di cuenta qué valioso que fue su visita a nuestra casa, qué bien que le hizo a la familia,
qué bien que me hizo a mí el haber escuchado la palabra de Dios, ¿no? Dice, acuérdense de sus pastores, pero el acordarse, cada vez que la Biblia menciona la palabra acordarse, es un verbo y que tiene que ver con una acción. Entonces el acordarse de los pastores es agradecer, es sostener económicamente, ¿por qué no también? Es ayudarlos. Cuando los pastores son ancianos, recordarlos, ¿no? Lo que hicieron por nosotros, los consejos que nos dieron, cómo nos corrigieron, cómo nos trataron con amor, cómo muchas veces nos llamaron la atención, nos dieron un zamarrón porque lo necesitábamos. Entonces tiene que ver con esto también. De reconocer a las personas, y no solamente al pastor que está hoy acá parado, o en el caso de David o en el caso mío, sino de personas que nos cuidan, líderes, hermanos que dirigen la célula, personas que cuidan a los niños, que les predican los sábados en la plaza, los sábados a la tarde, las personas que le enseñan a los adolescentes, los jóvenes, personas adultas. Toda persona que tiene una célula, toda persona que trabaja con personas merece nuestro respeto, merece nuestra consideración. ¿Por qué? Porque nos enseñan la palabra de Dios. Entonces, toda persona que cuida a personas no necesita el título, está haciendo un trabajo pastoral. Por más que no le digamos pastor, pero está cuidando personas y merece nuestro respeto, merece nuestra honra y merece nuestro reconocimiento. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Acuérdense de sus pastores. Dice, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Luego lo vuelvo a mencionar, pero ya vamos a hablar otro tema de eso. Dice el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, no cambia. Siempre es igual. Y esa es la seguridad que tenemos. El Señor es el mismo que hace siglos. No ha cambiado. Versículo 9 dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es firmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Estoy en el versículo 9, ¿verdad? No se dejen llevar. Muy bien. ¿Qué significa doctrinas diversas y extrañas? Vio que hay palabras en la Biblia que por ahí son medias complicadas, ¿no? Y una de ellas es doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿No? Y cuando uno piensa en esta palabra, es una palabra extraña para nosotros, pero tiene que ver con un conjunto de reglas y de creencias religiosas basada en la Biblia. Amén. Muy bien, hermano Cipriano ahí, atento. Amén. Conjunto de reglas y enseñanzas basadas en la Biblia. Es muy importante, hermano, el mantener la sana doctrina, es decir, nuestra creencia, lo que nosotros profesamos, y tiene que sí o sí estar basado en la Biblia. Si no está basado en la Biblia, automáticamente no puedo hacer una doctrina, no puedo hacer una regla para mi vida si no está basado en la Biblia. De hecho, la misma Biblia dice que en el tiempo final, el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, dice que habrá gente que seguirá doctrina de demonios. Término duro, ¿no? Doctrina de demonios. ¿Qué son las doctrinas de demonios? Bueno, son cosas que no están en la Biblia, pero sin embargo la gente las va a vivir y las va a agarrar para su vida. Mire, yo soy un varón, usted me ve, tengo 48 años, ¿no? Pero yo puedo autopercibirme distinto. Yo me puedo autopercibir como un joven de 18 años. Yo me puedo autopercibir que no soy varón, que soy mujer. Doctrina de demonio, ¿o no? Muy bien, hermana, así es, dice. Obviamente que hay muchas cuestiones hoy en día, muchas creencias raras que aparecen, que no tienen nada que ver con Dios. Doctrinas, distintas doctrinas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que tenemos que estar atentos a la doctrina, a lo que creemos. Pablo le dijo a Timoteo en cierto momento, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y Timoteo era un pastor, ¿no? Pero ya Pablo lo estaba aconsejando. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, mucho cuidado con lo que aprendemos, mucho cuidado con lo que nos quieren enseñar. De hecho, el pastor David es muy crítico a veces, ¿no? Gracias a Dios tenemos un pastor que es un maestro en la palabra y nos enseña bien, ¿no? Pero también van a haber personas que no. Dice que en el tiempo final se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído, dice, y se volverán a las fábulas
pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, dice, ¿no? Versículos de la Biblia, hermano. Doctrina. Leer la palabra hoy en día es tan importante. Meditarla, guardarla en su corazón. Saber qué me están enseñando, qué me están predicando. Cuando cantamos, perdón hermano, voy a mencionarlo la música porque también a veces yo soy muy crítico de lo que escucho. ¿Qué estoy escuchando? ¿Estoy escuchando Biblia? ¿Estoy escuchando doctrina? ¿Estoy escuchando letras que realmente exalten al Señor? ¿O estoy escuchando puros sentimientos humanos? La hermana ya. Y a veces pasa también. Entonces, doctrina, hermano. Tenemos que estar atentos, dice el tiempo final, como si fuera una antorcha encendida que alumbra en un lugar oscuro. Escuchar a veces programas de radio o YouTube hoy en día, y está bueno, son buenas herramientas. Libros cristianos muy buenos. El otro día fuimos con mi esposa a Neuquén, a la librería, a buscar material para los jóvenes, y ahí en la librería mirábamos y hay un montón de libros de autoayuda cristianos, muy buenos libros, quizás yo no los leí todos, pero me imagino que muchos de ellos buenos, pero un poquito de espacio donde están las Biblias. Es decir, que no estoy en contra de leer buenos libros, no estoy en contra de tener libros de autoayuda, pero lo más importante para nosotros es saber que la Biblia no hay reemplazo. Es la palabra de Dios para tu vida, es la palabra de Dios para mi vida, es lo que me alimenta, es lo que me hace crecer, es lo que me hace avanzar, es lo que me hace conocer realmente quién es Dios y lo que Dios piensa de mí y lo que Dios habla de mí y lo que Dios espera de mí está en la Biblia. Así que hermano, no descuide la Biblia, no descuide la lectura de la Biblia. ¿Es fácil leer la Biblia? Cuesta un poco, muy bien, sinceridad ante todo. Cuesta un poco, pero nos hace bien, nos alimenta el corazón, nos alimenta el alma. Llegado a este lugar hace unos años, lo primero que me regalaron fue una Biblia, chiquitita, marrón, cuadradita, y letra bien chiquitita. En ese tiempo tenía buena vista, así que me cansé de usarla, hasta se me rompió un día y no sé ni dónde quedó ahora. La aprecié mucho, pero no por el libro en sí, no por el regalo en sí, no porque me lo dieron, sino porque entendí que era la palabra de Dios y que me hablaba a mí. Muchas veces habían amigos que me decían, ¿cómo haces para aprender tantos versículos de memoria? Y yo le digo, yo trato de leer y lo que leo que Dios lo hable a mí. Es un buen ejercicio, hermano. Cuando uno lee la palabra de Dios pensando en otro, y difícilmente se te va a grabar en la cabeza. Pero cuando vos lees la Biblia con un corazón abierto y buscando, Señor, ¿qué me querés enseñar esta mañana? ¿Qué me querés decir? ¿Qué tengo que hacer? Señor, ¿cómo hago para mejorar esto? ¿Cómo hago para crecer en esta cosa? Y Dios comienza a hablarnos. Un día nos fuimos de vacaciones con Iris, hermana Iris. Yo era muy amigo de su hija, soy amigo de su hija. Ahora estamos un poco distanciados por un tema de distancias, ¿no? Y me invitaron a las grutas. Yo no había conocido el mar hasta ese momento y era joven y me invitaron a las grutas y fuimos a pasear. Fuimos Manolo, un amigo también, Mariana, Ariel y su familia y yo. Y alquilaron una casa y Delia también con su esposo, que en ese tiempo estaba con vida. Y llegamos a las grutas y yo llevé mi Biblia, ¿no? Y uno decía, en enero, sol, calor, bañarse, espectacular. Pero llevé mi Biblia y bueno, y la tenía ahí, ¿no? Y estando allí, dije, bueno, necesito leer la Biblia. Y me puse a leer la Biblia como cualquier día, cualquier otro, ¿no? Y en ese leer me encontré con un versículo que realmente me hizo un clic en mi vida. Y el versículo decía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llegué así, y cuando entendí eso dije, oh Dios mío, ¿dónde me metí? Dije yo. Doctrina, hermano, palabra de Dios. Dice, abunde la palabra, tiene que abundar en nuestra vida, en nuestro corazón. A veces es bueno dar consejos nuestros, pero cuando son de la Biblia es mejor todavía. Efesios 4:14 dice allí, lo va a proyectar en la pantalla mía. Efesios 4:14 dice así. Ya vamos terminando porque ya estamos en hora. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo leemos de vuelta, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por viento de doctrina de un lado a otro, si lo parafraseamos, ¿no? Por artimañas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, la doctrina nuestra, hermano, tiene que ser algo firme, algo sólido. Yo no puedo alimentarme hoy en día de ciertas cosas. Tengo que tener madurez, consistencia en lo que leo, consistencia en lo que aprendo, consistencia en lo que escucho. Tiene que ser Dios hablándome a mi vida. Los consejos están buenos, pero cuando el consejo viene de Dios, mejor todavía para tu vida. Estar atento a la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto. Amén. Muy bien. Vamos a seguir avanzando y ya vamos terminando también. Dice luego el versículo que sigue de Hebreos, me vuelvo a Hebreos acá. Dice el versículo 10, no tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales y la sangre a causa del pecado se introducían en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. Salgamos pues a él llevando su vituperio. Salgamos pues a él. Cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, no murió en Jerusalén. Siempre que había un sacrificio, explico esto porque los sacrificios son algo complicado, ¿no? Para nosotros, para nuestra época. Pero los sacrificios tenían que ver con un animal que era un macho cabrío, un cordero sin defecto, sin mancha. Antiguamente se sacrificaba, se sacaba la sangre, pero el cuerpo era llevado fuera de la ciudad y se quemaba. Automáticamente era eso. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Murió por nosotros, derramó su sangre por nuestros pecados, para que hoy nosotros podamos ser ciudadanos del nuevo pacto, para que podamos vivir una vida correcta a los ojos de Dios. Todo eso lo hizo Cristo por gracia, por amor. Pero dice, salgamos nosotros también llevando su vituperio. ¿Qué es el vituperio? Bueno, es una burla o una afrenta pública. Y el Señor dijo, si con el árbol verde hicieron esto, con la rama, ¿cuánto más? Es decir, que va a haber momentos difíciles en los cuales no va a ser fácil ser cristiano. Sin embargo, tenemos que padecer como cristianos, tenemos que sufrir. Los discípulos en cierto momento estaban predicando la palabra y cuando los escucharon, los llevaron al concilio y los azotaron, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero cuando volvieron, dijeron, se sintieron gozosos de haber sentido o de haber sufrido por causa del Evangelio. Tiempos difíciles van a venir. Yo a veces pienso en mis hijos, ¿no? Y digo, ¿qué época les tocará vivir dentro de unos años? A veces hacemos cuenta, con la edad que tienen, bueno, yo voy a vivir hasta el 2000 tanto, ¿no? ¿Y qué les tocará vivir en esa época? No lo sabemos, no vamos a estar. Pero el trabajo que estamos haciendo hoy en día es formarlos y educarlos para que ellos tengan valores, principios buenos en su vida para que los puedan vivir más adelante, obviamente, ¿no? Y luego sigue diciendo el pasaje allí, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, ¿no? Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas, dice, que nunca aprovecharon. ¿Qué es una vianda? Bueno, una vianda es cuando uno está trabajando y no tiene tiempo de cocinar algo rico, se come una vianda, ¿no? Un sanguchito, un fiambre, un pancho, algo rápido. Pero uno no puede vivir a vianda todo el tiempo, ¿o sí? No, tiene que comer algo más sustancioso, algo que le haga bien. Está bueno tener ingredientes para eso, ¿no? Entonces, tiene que ver esto con alimentarnos de la palabra de Dios, hermano. De leer la palabra de Dios en casa, de meditarla, y ese es el alimento que nuestra alma necesita. Los ciudadanos del nuevo pacto nos tenemos que caracterizar por alimentarnos de la Biblia. ¿Sí? Muy bien. Dice el versículo 15 y ya con este terminamos. Así que ofrezcamos siempre a Dios. El domingo cuando voy a la iglesia. ¿Cuándo dice? Siempre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Muy bien, los ciudadanos del nuevo pacto tenemos que ofrecer sacrificios de labios, frutos de labios que glorifiquen a Dios. Amén. ¿Y sabe dónde está eso? En la Biblia.
básicamente. Salmo 34. ¿Qué dice el Salmo 34? ¿Se acuerda? Sin leerlo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 95. Venid, arrodillémonos, postrémonos delante de nuestro Hacedor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fruto de labios que confiesen su nombre. Canciones que glorifiquen a Dios. Canciones que honren a Dios. Palabras que honran a Dios. Palabras de cariño, de amor. Dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y hasta aquí vamos a cortar. Luego dice, obedecen a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Y el texto sigue avanzando. Daría para hacer más todavía. Pero básicamente, como la hora ya avanzó, hermano, simplemente compartirles esto que es tan importante para nuestra vida, ¿no? El saber que somos ciudadanos del nuevo pacto, hechos sobre mejores promesas que la gente de esta época tenía, mucho mejores, porque tenemos, dice, a Jesús como sumo sacerdote, dice, que traspasó los cielos, y luego dice, acerquémonos pues confiadamente, acerquémonos. Y cuando uno se acercaba a un sacerdote, ¿sabe para qué se acercaba? Para que el sacerdote intercediera por su persona y por Dios, ¿no? Y hoy nosotros tenemos al intercesor por excelencia, que es Jesús, el cual dice, traspasó los cielos, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo ahora ¿por quién? Por nosotros, por los ciudadanos del nuevo pacto, que no son dignos, porque si uno se mira a sí mismo, la verdad que yo no soy digno de tremendo regalo que Dios me ha hecho, de la salvación, del perdón de mis pecados. Sin embargo, es por gracia, la gracia de Dios. Dice que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, para que ya no vivamos para sí, dice, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, para llevarnos a Dios. Qué bueno que es Dios con nosotros. Pónganse de pie un momento, vamos a orar juntos. Tome la mano del que tiene a su lado. Quizás es la primera vez que viniste a este lugar, como me pasó a mí hace muchos años ya. Siempre mi familia me llama la atención porque me dice, papá, otra vez contaste la misma historia que contás siempre, del amor de Jesús. Y yo le digo que, o pienso, es muy difícil olvidarse de lo que Jesús ha hecho y de lo que sigue haciendo todavía. Y uno tiene que estar agradecido de que Dios se haya fijado en uno, con lo poco que éramos, con los pecadores, lo sucio que estaba. Y quizás esta mañana es la primera vez que estás en este lugar y vos decís, ¿qué hago acá en medio de esto religioso? Sin embargo, en esta mañana estás acá porque Jesús te trajo. Y estás acá porque Jesús quiere abrazarte, quiere perdonarte, quiere que empieces una nueva vida, quiere sanarte quizás cosas que te han pasado en la vida, que te han lastimado, te han herido y te han hecho tomar malas decisiones y vivís bajo el pecado, bajo la angustia, bajo la tristeza. Y en esta mañana Jesús quiere hacerte un ciudadano del nuevo pacto. Levante su mano un ratito y oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos permites acercarnos a ti, Señor, libremente, Señor. Queremos hacerlo, Señor, como enseña tu palabra, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, Señor, lavado nuestros cuerpos con agua pura, con nuestra conciencia limpia, Señor. Queremos honrarte, Señor, queremos bendecirte, queremos, Señor, ofrecerte de nuestros labios alabanza, frutos, Señor, que confiesen tu nombre en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia. Señor, reconocemos que la gracia de Dios está en este lugar, está sobre nuestra vida.
Señor, y que es algo que no merecemos, pero tú en tu gran amor, en tu gran misericordia, Señor, lo tienes preparado para nosotros. Señor, ayúdanos a vivir de una manera que te agrade, Señor, a ti. Ayúdanos a vivir de una manera, Señor, que caigamos en gracia delante de tus ojos, Señor. Señor, bendecimos la iglesia en este lugar, bendecimos las familias, bendecimos los niños, bendecimos los jóvenes, los adultos, los ancianos, Señor. Que todos y cada uno, Señor, entendamos que tú nos has salvado, que tú nos has amado, Señor, para que vivamos bajo el nuevo pacto sobre mejores promesas y sobre un futuro brillante, Señor, allí en tu presencia un día contigo. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y le leo lo último, dice: y el Dios de paz que resucitó a los muertos de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él. Parece un trabalengua, ¿no? Pero tiene que ver con que Dios tiene que hacer algo bueno en tu vida, en mi corazón, para agradarle a Él. Y aún esto es gracia de Dios. Es Dios produciendo algo bueno en nosotros. Lo que nosotros producimos es muy negativo a veces. El pecado nos ha contaminado. Pero cuando Dios entra en nuestra vida, cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, no quiere decir que todo va a ser fácil, pero realmente va a ser más llevadero. Amén. Muy bien, cantamos una canción y ya nos despedimos.